Avísenme si en un momento no se lee, no se ve, si algo no se ve o si no se escucha lo que digo o algo. Lo primero que se ocurre hacer es estudiar un poco esta función h, porque una cosa interesante es que tenemos que h' de cero es igual a cero, pero, o sea, viendo que la derivada segunda es mayor a cero en todos los puntos, una cosa que concluyo es que cero es el único punto en el que la derivada se anula. ¿Por qué es eso? Porque si se quiere, ¿cómo es? Hay varias formas de verlo, ¿no? Pero si consideramos la función, vamos a hacer así, g de x definida como h' de x, ¿qué pasa? Claro, o sea, digamos, g' de x es igual a h segunda de x, que siempre es mayor a cero. Entonces, o sea, ¿qué concluimos de esta función g que está bien hacer la derivada viendo esto? O sea que g' es mayor a cero, que es creciente, exactamente. Sí, sí, está bien. Estabas haciendo el ejercicio 8, el ejercicio 8. Exactamente, g o igual a h' es creciente. Lo que concluimos de esto es que, o sea, h' es creciente. O sea, básicamente, oye, ¿qué? La conclusión es que, y una cosa que concluimos de que h' es creciente, es que, vamos a concluir dos cosas. H de x, h' de x es menor a cero para todo x menor a cero, y h' por ejemplo, de y es mayor a cero para todo y mayor a cero. Bueno, como en cero vale cero y la función, la derivada es creciente, quiere decir que la derivada es menor a cero para todos los menores a cero y es mayor a cero para todos los mayores a cero, en particular. Entonces, ¿qué pasa? Siendo que la función cumple esto, una cosa que es bastante claro es que tiene una forma más o menos así, la función h. Entonces, supongamos que, no sé qué, h de cero sea esto, ¿no? Ahí vale h de cero. Voy a buscar h. ¿Qué pasa? Para x mayores a cero, la derivada es positiva. Entonces, acá lo que va a hacer es va a ir creciendo. Pero para atrás es negativa. O sea, la conclusión es que antes viene decreciendo. Entonces, esta función viene a ser una cosa más o menos así. ¿Se entiende cómo concluyo que tiene más o menos tiene tipo esa forma? Pues Dios, ¿los convence esto, tipo, que tiene esta forma en base a lo que vengo, digamos, probando? Bien, a ver, un detallecito. Está. Y tal, si se quiere, se puede también, se puede ver formalmente que, o sea, viendo el tema, como h segunda de cero es mayor a cero, pues sabemos, o sea, tenemos que hacer es un punto crítico con derivada segunda positiva, sabemos que es un mínimo, y además está un poco por esto, vemos que no hay máximos ni mínimos en ningún otro lado, o sea, esta función, como siempre a la izquierda tiene derivada menor a cero, siempre hace una cosa decreciente, y a la derecha siempre hace una cosa creciente. Y tal, eso me parece que está bueno, tener en cuenta que la función h tiene esa forma. ¿Hay preguntas hasta acá de esto? Espera un cachito por las dudas, cuando me pregunto si hay dudas. Bien, seguimos. Cualquier cosa me interrumpen.
Voy a borrar cualquier cosa, me avisa si en un momento si alguien está copiando. Trata mantengan en mente esa idea de que la función h es una cosa o menos así, que tiene un mínimo en el cero y después no tiene ningún otro extremo. Es como una. La pueden pensar más o menos como si fuera una parábola la función h. Y ahora lo que hay que hacer es hallar los puntos críticos de. Lo que hay que hacer es hallar los puntos críticos de la función f. O sea, cuando dice puntos estacionarios, no se tienen que hacer puntos críticos. Y bueno, lo que hacemos acá para hallar puntos críticos es derivadas direccionales. Parciales, quise decir. F sub x. En este caso, no sé si esto les queda claro o no, pero aplicando la regla de la cadena, f sub x viene a ser básicamente h' de x más y, y f sub y viene a ser lo mismo, h' de x más y. No sé si eso les queda claro o no. Eso va a ser un cálculo en varias variables, pero veo como que si se quiere uno, bueno, sí que para hacer derivadas direccionales, uno lo considera como si una constante al otro y deriva. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, con una sola variable, ¿no? Que la x es una variable y la y es constante, derivamos esto y bueno, por regla de la cadena queda h' de lo de adentro por la derivada de esto de adentro y como esta es una x nomás, es un 1. Y lo mismo pasa acá. Por ejemplo, para explicar un poco, no sé si queda un poco más claro o no, pero si fuera, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, h de a por x más y, entonces f sub x sería h' por x más y multiplicado por a, tipo porque tal, lo que estamos usando es una regla de la cadena. Pero tal, en este caso, como la a es 1, lo que se va multiplicando es un 1 nomás. ¿Se entiende esto acá? ¿O, o genera dudas? Básicamente eso, aplicar tipo una regla de la cadena. Y tener en cuenta eso, la definición que es como si fuera una función de una variable con la otra variable fija. Bien. Esto lo borro porque está como un ejemplo, ¿no? Era como una cosa que no tiene nada que ver. Entonces en realidad los puntos estacionarios tienen que cumplir que esto es igual a cero, esto es igual a cero, pero eso es lo mismo, es una misma ecuación. Entonces tiene que ser h' de x más y es igual a cero. Y acuérdense por lo que observé recién, que esto pasa solamente cuando lo de adentro es cero. Entonces los puntos estacionarios son tal que los que cumplen x más y igual cero. O sea, básicamente viene a ser la recta y igual menos x. O sea, si queremos graficar, digamos, cuáles son los puntos estacionarios de esto, vienen a ser estos de acá. O sea, básicamente es esta recta. Y con eso quedaría la primera parte, que lo pediría es eso, determinar los puntos estacionarios. Una cosa que usó fuertemente es eso que observé al principio, de que la derivada es cero solamente en cero, por ese tema de que la derivada segunda siempre es mayor a cero. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? No sé no sé si estoy yendo muy, muy lento, muy rápido. Eso también avísenme cualquier cosa, porque también o sea, al no ver las caras, como que no tengo forma, digamos, de darme cuenta, digo, si están perdidos o por el contrario, tipo, se están aburriendo. Está buenísima manera que se entienda.
Bueno, vamos a ver entonces la parte B. Clasifique los puntos estacionarios ya en la parte anterior. ¿Alguien tiene una idea de qué serían, de qué vienen a ser estos puntos? Una cosa que parece interesante, o sea, no sé si se habrán probado y se habrán dado cuenta, que me parece que si quieren aplicar el criterio del Hessiano, les va a dar cero, o sea, le va a quedar con determinante cero. No sé si habrán probado y habrán visto eso, pero les queda, si hacen el Hessiano de esto, el determinante da cero. Y eso no he encontrado una prueba formal de eso, pero me da la impresión que cuando tienen tipo una cosa así, o sea, que es como un continuo en el que todos son puntos críticos, por ejemplo, una recta de puntos críticos o una circunferencia, todos puntos críticos pegados, me parece como que siempre termina dando cero el determinante del hessiano. Me da como esa impresión, porque en todos los ejemplos que he visto en los que hay una recta de puntos críticos o una circunferencia de puntos críticos, no funciona el hessiano. Capaz hay un caso en el que sí funciona, pero nada, como que eso es lo que he encontrado siempre yo, en estos casos. Pero o sea, se va a poder clasificar con, con un argumento como del estilo de los que hemos hecho en otros ejercicios. Por ejemplo, en los casos borde del 1D. No sé si alguien tiene una idea, como una intuición de qué serían esos puntos. Es bastante parecido a algo de lo que hicimos en el 1D, tipo en el caso particular de que, como es de que A era igual a cero. No hay idea. Ta, Yo lo que les comento que o sea, me da la impresión que lo que pasa acá es que todos estos puntos van a ser mínimos, porque justamente son puntos en donde la función h alcanza su mínimo valor, o sea, son puntos en los que la función h alcanza el mínimo valor, y si toman cualquier otro punto, va a ser h evaluado en otro número, entonces va a ser mayor. El argumento puede ser directamente eso. Voy a borrar acá. Hacemos así, por ejemplo, por ejemplo, sea, yo qué sé, por ejemplo, AB un punto crítico. O sea, por lo que cumple AB es que A más B es igual a cero. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a ver de estos puntos es que son mínimos absolutos, lo cual van a ver que, o sea, como ven, un mínimo absoluto que está dentro del dominio implica que también es un mínimo relativo. Pero ¿qué pasa? Tomamos por ejemplo, sea x sin perteneciente a R2, no un cualquiera. F de x y es igual a h de x más y. Eso por definición de f. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que por el estudio que hicimos al principio de la función h tiene un mínimo en cero? Entonces nosotros podemos afirmar tranquilamente que esto es mayor o igual a h de cero, por eso que h tiene un mínimo. Y bueno, acá h de cero es igual a h de más b, porque tal es el punto de que a más b igual a cero, y esto es igual a f de a, b. Y lo que concluyo de todo esto acá es que f de x y es mayor o igual a f de a, b. Y esto de acá ahora lo voy a escribir por acá abajo, esto es para todo x y. ¿Se entienden por qué? Tomé un x y cualquiera de R2
y probé que f de x y es mayor o igual a f de AB. Entonces nada, o sea, lo que probé es esto, f de x y es mayor o igual a f de AB para todo x y perteneciente a R2. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto sobre el punto AB? Exactamente, que hay un mínimo absoluto. Entonces, si quiere, capaz lo ha sido tipo como acá arriba. Exactamente lo que concluimos ahí. Entonces es que AB es mínimo absoluto. Y vamos a ver así, como no está en el borde, o sea, no está en el borde porque no hay borde, estamos considerando todo R2, AB es un mínimo relativo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Quedó claro cómo es? Esto está como una forma simbólica de hacerlo, ¿no? Tipo, básicamente haciendo cuenta llegar a esto, pero ahora capaz que voy a hacer un dibujito, está capaz, hay gente que entiende más con, tipo así, con cuenta simbólica, hay gente que entiende más con los dibujitos. Yo creo que está bueno, tipo, guiarse con las dos cosas. Pero a priori, tipo, esto de acá, tipo, las cuentas estas, ¿se entendió esto? No sé si quedó claro, ¿no? Si hay una pregunta, pregúntenme, o si es que repita el razonamiento. Está buenísimo. Ahora déjenme, lo que voy a hacer es borrar esto para hacer un dibujito de qué es lo que está pasando. Si se fijan, por ejemplo, vamos a ver esto. Esto puede ser un poco, va a ser muy difícil que se entienda algo el dibujo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ponen que esta de acá era la recta. Supongan que acá tenemos, como es la recta y igual menos x, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que si nosotros agarramos ¿cómo decirlo? Lo que era la función h, que se acuerdan que tiene un mínimo en el cero, va a ser medio como que si tomamos este fuera el mínimo de la función, fíjense, en toda esta recta, el- tenemos, lo que nos termina dando es h de cero. Entonces, ese mínimo va a ser tipo constante en esa recta. Y se fijan, o sea, venía a ser como, y si nos vamos tipo como, movemos como perpendicular a esta recta, vamos a tener lo que hacía la función, que era como una especie de parábola. Y está desplazándonos hacia allá, tenemos. No sé si se llega a entender o no, pero es algo así como digamos, agarramos, por ejemplo, lo que era la gráfica de esa función h, y es como que la pusiéramos arriba de esta recta, así como perpendicular, y como que lo extendiéramos hacia ambos lados por encima de esta recta, o sea, con los mínimos quedando todos en esa recta. Y esta es una idea como gráfica de lo que, justamente, lo que queda la función. Si quieren, una cosa que se pueden hacer es para verlo tipo más como explícitamente, es agarrar alguna herramienta de graficación 3D. Y creo que en las clases de Matías que hay grabadas, muestra tipo alguna que encontró en Google, y hay otra, esta de GeoGebra, por ejemplo. Una cosa que pueden hacer es agarrar, por ejemplo, considerar h de x es igual a x al cuadrado,
Y toman entonces lo que sería f de x sin x más y al cuadrado. Y si ponen esto tipo en una herramienta así de graficación, les va a quedar tipo esto así como la parábola, tipo corrida, tipo como a lo largo de esa línea diagonal. Al menos debería dar eso. Ya. ¿Hay preguntas de esto? No sé si se entendió esto. Si no se entendió la idea del dibujo, les recomiendo hacer esto, agarrar. Porque ni era esto, mostrar como con un dibujo, como una intuición gráfica. Sino lo que les recomiendo hacer es agarrar esto, suponiendo la función es x al cuadrado, es poner esta función, graficarla, y van a ver que lo que les, creo que lo que les termina quedando es, debería de ser eso, sí. O sea, sí, les debería terminar quedando esto. Solo que en este caso les va a quedar como acá, digamos, en el origen. Bien. Entonces, ¿no hay preguntas de esto? ¿Quedó todo claro? Si no, díganme y puedo volver a explicar cualquier parte. Bien.